En este video vamos a ver el panel de comando que está acá y vamos a crear objetos y modificarlos. Este panel de comandos que tiene estas 6 lengüetas permite crear, que es el signo más que está acá, modificar. Después de crear, uno modifica las cosas. El panel de relaciones, el de movimientos, la pantalla y el de utilidades o herramientas. En el de crear, que tenemos acá, tenemos estas 7 lengüetitas de acá, que son para crear objetos sólidos, para crear líneas, para crear luces, cámaras, ayudadores, fuerzas o efectos y sistemas. En este, que es el de creación de objetos sólidos, tenemos las primitivas estándar. Las primitivas estándar, las primitivas extendidas, los objetos compuestos, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. En la primitiva estándar, para crear un objeto, por ejemplo en este caso una caja, vamos a tomar, lo vamos a marcar, nos vamos a ir a la vista superior y generamos la base de la caja con el mouse apretado, con el botón derecho. Al soltar el botón izquierdo, al soltar el botón izquierdo proyectamos la altura de la caja. La otra manera de hacerlo es a través de aquí, en el cuadro de texto, ir cambiando los valores. De esos 100, 100 y 50. O podemos tomar las flechitas y moverlas con el mouse. Debajo tenemos los segmentos. Los segmentos son divisiones que se tienen de cada una de estas caras. En este caso tenemos una, por lo tanto es una sola división, pero podemos entrar a 2, 3, tanto en el largo, en el ancho o en el alto. ¿Bien? Nos tenemos que asegurar de que donde dice generar mapas de coordenadas esté activado. Ahí podemos crear una caja. Debajo tenemos la esfera. La esfera, a diferencia de la caja que se hace con alto y ancho, aquí se toma desde el radio. Se proyecta desde un punto y se genera la distancia que hay hacia el centro. Aquí además tenemos, en este caso viene por defecto con 32 segmentos. ¿Qué son estos segmentos? La cantidad de cuadros que divido este círculo. Lo mínimo que se puede hacer es desde el hemisferio, son 4, que corresponden a esas 4 caras. ¿Bien? Le damos 5, lo empieza a dividir, empieza a aumentar la cantidad de segmentos. Mientras más segmentos tenga, más curvo se va a ver la imagen. Recordemos que esto se trabaja solo con triángulos y o con líneas rectas, por lo tanto no existen curvas perfectas, sino que son simplemente porciones de recta que se van cortando. Por lo tanto, mientras mayor que sea la cantidad de segmentos que tengamos, mayor va a ser la fineza con la que va a quedar la curva. Si se fijan además, aquí tengo esta superficie que se ve suave, porque está activado el botón que dice Smooth. Si yo lo desactivo, se van a ver las caras facetadas de la esfera. Debajo tengo también una parte que dice hemisferio, que dice 0, que es el corte que va a hacer de la superficie. ¿Sí? Lo va a cortar, a medida que yo lo voy aumentando, lo voy a ir cortando hacia arriba y va a cortar la figura para que dejar la mitad. Ahora, esto que está aquí, como se ve, dice chop. ¿Qué significa el chop? Que él va a cortar las caras que está y no le va a agregar más. ¿Ustedes se aprecia? Como que va cortando solamente. En cambio, si yo activo el squash, lo que hace es comprimir esas caras hacia arriba y mantiene la cantidad de segmentos. ¿Vale? Como que lo comprime. Debajo tengo el slice, que es el como rebanada. Si lo miro desde arriba y yo lo activo, dice desde 0, yo puedo decir hasta dónde, y va a generar este tipo de rebanada que está acá. ¿Ya?
debajo tengo el pivote a la base. El pivote corresponde al punto de donde está el centro de la figura. Si se fijan, el centro está aquí en la mitad. Pero si yo le paso el pivote a la base, va a aparecer, se va a mover al tiro la esfera porque ese punto de ahí se va a mover hacia la base. Si se fijan, ya no puedo modificarlo. Pinché por error y ya no puedo modificarlo. La única opción que yo tengo para modificar este objeto va a ser en el panel modificar. Al lado de la esfera tengo la otra figura, que es la geosfera, que a diferencia de esta que tiene polos, ¿se fijan? Como si fuera un globo terráqueo, la geosfera no tiene polos porque está basado en triángulos. Y por lo tanto, yo puedo aumentarlo, puedo aumentar la cantidad de segmentos y puedo cambiar la geometría de la base geodésica. Como no tiene polos, no puedo hacer esta división que decíamos del hemisferio, sino que solamente lo puedo cortar a la mitad. Lo mismo pasa con el pivote a la base. Y siempre nos tenemos que asegurar de que diga las coordenadas, generar el mapa de coordenadas. Esta figura quizás ustedes la han visto, especialmente si yo lo coloco con hemisferio, la han visto en el Movistar Arena. Estos son la estructura con la que se crean los domos o las cúpulas. Debajo de la esfera tengo el cilindro, que es similar en algunas cosas a la caja. Es decir, yo parto desde una figura, que en este caso va a ser un círculo, que es la base, y se proyecta a la altura. Aquí tengo la cantidad de segmentos de altura, la cantidad de segmentos de etapa que corresponde a esta zona de acá, que en este caso es 1. Si yo coloco 2, aparece ya un centro de tercera división y puedo generar más división. Y la cantidad de caras que corresponde a las caras laterales que forman el círculo. Desde 3 hasta la mayor cantidad que yo quiera. Lo mismo pasa con el smooth, que si las caras se ven suaves. Y el slice, que como también lo vimos antes, me permite realizar este tipo de cortes, que se vean las divisiones. Vamos a borrar la otra figura para que no nos entorpezcan. Dentro de la misma familia del cilindro, voy a colocar aquí uno, para que veamos la diferencia. Tengo este cilindro, tengo el tubo, que es un cilindro, pero a diferencia del que habíamos creado recién, que es solamente el radio para generar el círculo. Tengo un radio exterior, un radio interior y la altura. Por eso tengo un radio 1, un radio 2 y la altura. El resto de los parámetros son exactamente iguales a los del cilindro. Pero también tengo otra figura que es el cono. Se proyecta igual. Genero la base, la altura y después el radio 2 que corresponde al cono o a un tronco de cono. Lo voy a variar yo. El resto, como les decía, de los parámetros son exactamente iguales. Debajo del cilindro, todo esto para borrar, selecciono los objetos y aprieto suprimir. Debajo del cilindro tengo el toro. El toro a veces ustedes lo confunden con un donut, pero es un círculo que recorre un círculo. Es decir, tengo un radio exterior y un radio interior. Yo los puedo modificar, es decir, si se fijan, este es el radio del círculo completo, el más grande, y este es el radio del círculo pequeñito. Para que se entienda, vamos a generar una división, un slice, para que lo entendamos un poquito mejor. Cuando me refiero, el radio 1 corresponde al círculo que recorre esta distancia, y el radio 2 corresponde al tamaño de esta sección, que es el circulito chico. Son dos distintos. La rotación corresponde, si se fijan, en los segmentos. Voy a agrandar.
corresponde a esto. ¿Cómo se va torciendo de esa manera? Y al twist corresponde a yo lo voy enroscando. Por si se fijan, queda enrollado en esa zona. Al lado del toro está la pirámide, se genera igual como una caja, una base cuadrada, y se proyecta la altura. Es una pirámide de 4 lados y por lo tanto aquí la única diferencia que hay es que los segmentos, la mayoría son radiales, van hasta el centro. ¿No? El resto es similar. Al lado, abajo, está la tetera. La tetera, como lo expliqué la primera clase presencial, en honor al primer objeto complejo en la tetera de Utah. Y esta además sirve para separarlo por partes, lo cual nos permite después poder trabajarlo de manera independiente. Se ocupa para muchas cosas, principalmente para hacer pruebas técnicas de iluminación y de materiales. Al lado tengo el plano. El plano, la gracia que tiene, la gracia que tiene el plano es que tiene una sola cara, o sea, un solo lado. Por este lado es macizo y por lo tanto no se ve. Yo puedo colocar cuatro materiales, pero por el lado contrario es transparente. Y en realidad tiene una sola cara. A diferencia de los objetos en la realidad que al menos tienen 6 caras. No tomamos una hoja de papel, por muy delgada que sea, tiene un grosor, por lo tanto, tiene caras. En cambio en esto no. Es solamente la parte externa. Estos son los objetos base, ¿no? Y esto es lo que compone el material de lo que es la creación de objetos. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero modificar un objeto? El modificarlo involucra, supongamos, voy a tomar este cilindro y yo lo creo y lo suelto, porque lo moví, porque pinché en otro lado, quedó. Yo ya no puedo modificarlo aquí, tengo que obligatoriamente ir al panel modificar, que está acá. Y en este va a tomar los elementos, el elemento seleccionado y va a ver las propiedades de este elemento. Yo aquí solamente puedo modificar las cosas. Cambiar la altura, puedo cambiar todas sus propiedades. Y después vamos a ver además que puedo generar modificadores. Dentro de un listado de modificadores que yo tengo acá, que son propios a cada objeto. Puedo modificarlo aún más. Pero todos los objetos, la única opción que yo tengo para modificarlo es modificándolo en el panel de modificar, ¿no? Ya sea tanto creo otro objeto, supongamos, una esfera, la muevo, genero la ubicación. No, sabes que en realidad no, lo tengo centrado, pero es que sabes que yo quiero que esta esfera sea un poco más grande. Tengo que seleccionarla, ir al panel de modificar y modificar en este caso el radio. ¿Ya? Esa es la manera de trabajar. Eso. Nos vemos en la otra clase.